se pasó, estoy grabando. También le subí ese link. Y creo que no hay nada más, pero esas cosas son importantes que la puedan visualizar para la próxima sesión, porque ahora ya vamos a empezar a intentar construir el proyecto, no el trabajo, el proyecto de investigación que todas tienen que realizar. Y para eso lo primero es identificar el problema de investigación. Y el problema de investigación se identifica, perdón, se sintetiza principalmente a través de las preguntas que son las que ustedes ya están elaborando. Entonces, para este encuentro de hoy, para este rato que vamos a estar juntos, la idea es, primero, preguntarle por el paradigma sociocrítico o por el tema paradigmático si hay alguna duda. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar, a ver, lo anoté para que no se me olvidara, ¿sí? Tomar algunos trabajos al azar de ustedes. Yo tengo toda la carpeta con todos los trabajos, entonces yo digo uno y lo conversamos, ¿vale? Y vamos, la idea es ir revisando, como ir sugiriendo mejoras, ir viendo problemáticas que puedan surgir en la elaboración de esas preguntas para que ustedes puedan ir mejorando ese trabajo. Dicho eso, vamos a lo primero. Y lo primero es preguntarles por el tema de los paradigmas, que para mí yo creo que ya lo podemos cerrar, pero quedó el tema del paradigma sociocrítico con una clase, que sería bueno verlo, o alguna duda que quede de lo anterior. Entonces quedan los micrófonos abiertos, por favor, para cualquier persona que quiera plantear algo, alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta o lo que considere oportuno. ¿Nada? ¿Está todo ok? Nada. Bueno. Vale, perfecto. Entonces voy a ir a los trabajos, que es la parte que me interesa muchísimo. Y al azar, tengo la carpeta, vamos a abrir vamos a abrir, les voy a compartir. Ah, mira, este no tiene nombre, pero la carpeta es les digo al tiro, un momentito por favor. Esta carpeta es creo que es, no, espérate un momentito por favor, discúlpenme, que voy a abrir ya, Macarena Rojo. Macarena, ¿estás por ahí? ¿Aló, Macarena? Ah, sí, está por ahí. ¿Y puedes hablar? Sí, hola. Ya. Es que Hola, no sé si se escucha bien porque igual tengo mala conexión. No, Macarenas, por ahora se escucha muy bien. Si tenemos problemas, bueno, ahí lo dejamos. Pero le voy a Ya, compartir, lo primero es preguntarle a todas. ¿No les molesta que comparta en la pantalla los trabajos de ustedes o sí? a mí no. Ya, perfecto. Entonces, Macarena, lo que voy a hacer es compartir su trabajo acá. ¿Se ve? Sí, Sí, lo se ve. Ya, perfecto. Entonces, mire, Macarena, fue al azar, ¿eh? No tengo ninguna intención, solo de tomar como ejemplo algunos para ir, por favor, vayan anotando las ideas que vayan surgiendo, porque esto es lo más importante, partir del ejemplo para ir construyendo posteriormente un problema de investigación. Y mira, Macarena, te voy a hacer una pregunta al tiro. Tú pones en un título, que entiendo que es el tema, porque eso habíamos acordado, ¿cierto? En el tema pone grado de participación. Pregunta para todas. Cuando yo pongo en mi tema grado de participación, ¿a qué estoy haciendo referencia? Porcentaje de participación. Por ejemplo, porcentaje. ¿Hay algún otro concepto que ustedes crean que tiene que ver con el grado de participación? Si se analiza como individualmente, es como lo que dijo la Connie, por el porcentaje, si es que algunas familias participan en un 100%, otras en un 50%, etcétera, algo así. Vale. La cantidad podría ser. La cantidad, muy bien, perfecto. Ahora yo les hago una pregunta. Estamos en la asignatura que es modelos de investigación cualitativa, que viene después
de otra asignatura que es modelos de investigación cuantitativa. Dicho eso, Sigrid, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sigrid. Una pregunta. ¿En qué tú ves algo que podría ser mejorado de ese tema, dado el contexto de la asignatura en el que estamos? Mm, ¿No? Quizás ¿Sigrid? la palabra grado, Claro, efectivamente. porque, Sí, dime, perdona. Dale, Sigrid. porque igual como que la palabra grado tiene que un poco más de relación con lo cuantitativo, porque como que Efe- busca medir o calcular algo. Efectivamente. Muy bien, Sigrid. Efectivamente, tienes toda la razón. Por lo tanto, Macarena, debiéramos considerar que en el tema no debiera aparecer nada que tuviera que ver con los niveles, con los grados, con la cantidad de participación, porque recuerden, los modelos de investigación cualitativa, más que cuantificar, lo que quieren es comprender. Por lo tanto, lo que tendríamos que hablar sería algo así como, eso es mejorable, pero para que tomen la sugerencia, en lugar de grado, podemos poner participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niñas y niños de 0 a 6 años. Y lo que vamos a hacer después es comprender, caracterizar, describir la participación de las familias, más que decir cuánto participan. ¿Por qué sería importante esta diferencia? ¿Alguien me puede ayudar o dar alguna idea al respecto? Profe, Profe, ¿puede ¿puede repetir? Ah, sí, que las veo. ¿Vania me habló? Y creo que alguien más, que yo pregunté si podía repetir la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿alguien me podría, eh, no sé si ayudar, pero dar algunas ideas en relación al quitarle lo del grado de participación? Porque vamos a hacer una investigación que no busca... Profe, yo creo que es porque el grado es como, da algo más exacto, así como algo que es así, así. En cambio, si se dejan motivaciones, ya es como algo más ambiguo, más subjetivo. Y puede abarcar muchas más respuestas que el grado, porque cuando uno dice grado de las motivaciones, como que ya está anticipando que va a ser una respuesta exacta. Perfecto, Sirri, muy bien. Pero, Sirri, excelente tu apreciación, pero permíteme revisar algunos conceptos que usaste, ¿vale? Recuerden, esto no es decir si es más exacto o menos exacto, porque estamos en otro paradigma. Entonces, bajo el paradigma más cualitativo, no existe la exactitud, porque la realidad no es algo totalmente objetivo, sino que lo que existe es comprender cómo se estructura, comprender cuál es la lógica, comprender cuáles son los motivos, etc. ¿Por qué? Porque bajo el paradigma interpretativo asumimos que cantidad no es sinónimo de calidad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Alguien de ustedes podría estar todo el día en mis clases, ¿vale? Llegar la primera, irse la última, tener la pantalla prendida, mover la cabeza como que está, ¿vale? Y es la que más tiempo ha estado en la clase, pero eso no significa que sea la alumna que haya participado de manera más comprometida. Puede haber otras compañeras que hayan estado en el 60% de las sesiones, pero que aparte han leído, han estudiado, me han escrito correo electrónico, me han preguntado dudas, han ido escribiendo sobre los trabajos que hay que hacer, etcétera. Por lo tanto, la calidad de la participación no se juega en la cantidad de la participación, sino que se juega en el proceso. Puede haber familias que participen menos, pero que sean mucho más comprometidas o que tengan un compromiso mucho más ético que otras que han estado en todas las reuniones de apoderado. ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces, por lo tanto, Macarena, aquí habría que arreglar
esto. Lo pongo como ejemplo a Macarena, pero considérenlo en todos los trabajos. Quitemos todo atisbo cuantitativo que haya en nuestros trabajos, tanto en el tema como en las preguntas de investigación. ¿Vale? Esa es la primera idea. Y ahora, Macarena, vamos a las preguntas. Tú hablas en el tema de participación de la familia y te surgen tres cuestionamientos, ¿vale? El primer cuestionamiento es cómo impacta en la calidad educativa la participación de las familias. Me parece muy interesante porque cuando tú preguntas por el cómo, estás preguntando por el proceso y eso está muy bien. Por lo tanto, intenten las preguntas, que todas las preguntas tengan que ver con los procesos, con las caracterizaciones, etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Perfecto, gracias, Rocío. Entonces, intenten preguntar por los procesos más que por respuestas definitivas. Porque veamos la segunda pregunta de Macarena. ¿Existe conciencia de la importancia de la educación en la niñez por parte de la familia? Bárbara Orellana, ¿estás por ahí? Sí, Ya, Bárbara, más allá de que sea verdad o mentira, ¿puedes responder esa pregunta? no, igual es como subjetivo. Pero respóndela desde tu subjetividad. ¿Existe conciencia de la importancia de la familia? ¿De la importancia Yo creo que sí. Respuesta, sí. ¿Alguien piensa lo contrario? Yo, ¿Quién eres tú? depende, porque no todos, no todas las personas consideran que es importante, tienen conciencia de eso. Vale, De hecho, ahí hay como un gran problema de la educación. perfecto. ¿Quién me habla Está que recién. no la veo? Rocío, ya. Rocío, mira qué importante. Una persona dice que sí, otra persona dice que no. Pero según está hecha la pregunta, no tenemos más opciones. Por lo tanto, estaríamos trabajando bajo una realidad dicotómica, de sí o no. Y lo cualitativo asume que la realidad no es blanca o negra, sino que tiene muchos matices. Por eso la primera pregunta es mucho más correcta, porque pregunta como por el cómo. Pero esta segunda pregunta es más de carácter de una investigación cuantitativa, porque solo nos da la respuesta sí o no. Por lo tanto, Macarena, habría que intentar transformar la pregunta para que nos dirija hacia entender cuál es la importancia que las familias le dan a la educación de la niñez. ¿Cuál es? No si existe. O cuál es la conciencia que tienen las familias en relación a la importancia de la educación de la niñez. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo la categorizamos? Etcétera. Pero no preguntemos por el sí o por el no, porque si hacemos eso, nos quedamos con toda la información que viene desde la subjetividad de las personas, las dejamos fuera. Y recuerden que el paradigma interpretativo lo que hace es trabajar con la subjetividad de las personas. ¿Se entiende esa pregunta, esa sugerencia, Macarena, y a todas? Sí, profe. Ya, súper. Vamos con la tercera. ¿El establecimiento educacional genera u otorga redes de apoyo para incentivar la participación? Estamos en lo mismo, Macarena. Tienes solo la posibilidad de decir sí o no. Y recuerden, todo establecimiento educativo, toda institución va a hacer algunas cosas que ayuden a eso que tú estás planteando, y va a haber otras cosas que van a ser más débiles en relación a eso que tú estás planteando. Entonces lo interesante no es si genera u otorga, sino que qué hace el establecimiento, ¿vale?, para ayudar en la construcción de redes que incentiven la participación. Pudiera ser que no hicieran nada, pero si no hicieran nada, lo que nos interesa es saber por qué no hacen nada, cuáles son los problemas que encuentran, cuáles son los obstáculos, cuáles son las dificultades o cuál es el desinterés. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, entonces tenemos dos ideas de la revisión de un trabajo. La primera, saquemos
del tema todo atisbo que tenga que ver con cuantificar una realidad, porque bajo el paradigma interpretativo sociocrítico no cuantificamos, sino que caracterizamos. Primera idea. Segunda idea, las preguntas no pueden tener respuestas dicotómicas, es decir, no pueden ser respondidas bajo el sí o bajo el no, sino que deben permitirle a las personas a las que vamos a investigar explicar o describir los procesos sobre los cuales le estamos preguntando. Porque en este caso, en esta investigación que Macarena propone, lo que nos interesa ver es por qué se participa más o por qué se participa menos. Cómo hay familias que teniendo poco tiempo tienen mucha participación. Cómo hay familias que teniendo mucho tiempo tienen poca participación. Nos interesa comprender más que decir cuánto exactamente participa. ¿Vale? Esa es la primera sugerencia. Hecho ese ejercicio, voy a abrir otro trabajo. Les voy a dar 3 minutitos, para que ustedes lo lean. Y entonces ahora, entre todas, vamos a hacerle sugerencias a la persona que hizo ese segundo trabajo. Voy a buscar un nuevo trabajo, voy a abrir la carpeta, y por ejemplo, vamos a este de nombre, espérenme, este de Geldes Villarroel. Perdón, que no encontraba el nombre. Lo voy a poner en pantalla. Creo que es este. Ese es. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, tienen 3 minutos. Léanlo con calma, vean el tema y las preguntas. Y anoten todas las sugerencias. Pasado 3 minutos, abrimos los micrófonos y le sugerimos a Geldes todas las cosas con las cuales podría mejorar su trabajo. ¿Vale? Venga, tienen 3 minutos.
Ya, estimadas, ¿estamos? Vamos, por favor. Helder, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe. Ya, perfecto, Helder. Te pido, por favor, atención para ver cuáles son las sugerencias de las compañeras, ¿vale? Voy a anotar todo para mejorar. Ya, súper. ¿Quién quiere compartir las sugerencias que tiene para que Helder pueda mejorar su trabajo? Yo, Profe, Sí, ¿quién me habló? yo y alguien más, no sé quién más. Pero ¿quién eres tú? Es que no te veo porque tengo la Ay, pantalla perdón, compartida. soy la Vania. Sí. Ya, Vania, perfecto. Ya. Vania, dale. Como sobre el tema, Sobre el tema y sobre las preguntas. ya, sobre el tema, quizás como el título de, como especificarlo tal vez como en el tipo de violencia, porque puede ser como una violencia física, psicológica, emocional, económica, y también quizás como, incluso así como idea, como a la etapa a la que se quiere referir, porque la violencia de género igual se puede dar como en diferentes etapas de la vida, como desde la niñez hasta la adultez, y también como en distintos roles, siendo como estudiante, siendo dueña de casa, madre, en muchas como aristas. Perfecto, Vania. Te pasaste con esa primera sugerencia. Ahora te dejo lo de las preguntas, pero déjame tomar tus sugerencias para Helder y para todas, para que lo piensen en sus trabajos. La primera sugerencia, Vania, es muy interesante y se puede hacer siempre y cuando el investigador, en este caso la investigadora, decida hacer una investigación de carácter más general o de carácter más específico. Me refiero a, si yo quiero hacer una investigación específicamente sobre la violencia física relacionada con el género, yo tendría que acotar el tema a la violencia física. Pero si yo quiero, por ejemplo, comprender todos los tipos de violencia que se dan en una comunidad educativa y que tienen que ver con el género y que tienen que ver con los niños, yo lo dejaría como violencia de género en la infancia. Y ahí las otras dos sugerencias que tú haces me parece súper buenas. Hay que definir la etapa, efectivamente, porque vamos a trabajar en educación parvularia, por lo tanto habría que especificarlo. Y el tema del rol también es importante, porque podríamos estudiar la violencia de género que sufren, por ejemplo, las educadoras de párvulo, o podríamos investigar la violencia de género que las educadoras de párvulo ejercen hacia los niños o las niñas. Entonces, la primera sugerencia, Vania, va a depender de qué tan amplia o tan específico sea nuestro trabajo. Pero las otras dos son imprescindibles. Hay que definir el contexto de la violencia, la etapa por un lado y el rol por otro lado. Así que excelente, Vania. Helde, tiene ahí una sugerencia muy, muy buena, ¿vale? Vania, ¿quieres continuar? Con las preguntas, la verdad como no sé si es como una sugerencia, tal vez como una inquietud que como que las preguntas van como dirigidas como hacia como, como hacia una persona, como diferente como las de la maca que eran así como más como en tercera persona, creo. Sí, Sí. perfecto, Vania. Yo creo que esa es una sugerencia de forma que también es muy, muy interesante. Las preguntas de investigación, no así las preguntas de una entrevista, que eso es otra cosa. Porque cuando yo hago una entrevista, efectivamente yo las preguntas las hago dirigidas a una persona en particular. Pero en este caso son preguntas de un proyecto de investigación. Entonces es mejor formularla efectivamente con carácter impersonal. ¿Vale? Esa también es otra sugerencia muy, muy buena. Segunda sugerencia. Rocío, ¿tú querías decir algo? No, Ah, no, yo alguien pensé, más pensé, habló. pensé que habías pedido la palabra en algún momento. ¿Alguien más puede sugerir sobre las preguntas en particular? Yo, profe, ¿Con quién habla? Jazmín Díaz, Jazmín, dale nomás. por ejemplo, también encuentro que la pregunta número 2 es como muy cerrada, porque pregunta si el género es un problema social o personal, como que responde a solo como un ámbito, como para responder sí o no, y son respuestas como muy acotadas al momento de responderla. Excelente,
excelente. Muy buena sugerencia. Vean, no es lo mismo decir, ¿consideras que la violencia de género es un problema social y personal? Cuando yo digo eso, ya asumo como investigador que la violencia de género solo puede ser o social o personal. Y recuerden que hay otras dimensiones. La violencia de género puede ser un problema económico, puede ser un problema histórico, puede ser un problema cultural, puede ser un problema profesional, puede ser un problema de identidad, puede ser un problema social, puede ser un problema personal. Y puede ser todos esos juntos. Por lo tanto, habría que hacer una pregunta que tendría que ver con que la persona con la cual va a participar de la investigación vaya definiendo a qué problema, a qué dimensión del problema responde la violencia de género. Entonces habría que hacerla con un carácter un poco más abierto, ¿vale? Estoy leyendo y voy a intentar pensar cómo hacerlo de una manera. ¿De qué manera se expresa la violencia de género? Supongamos que estamos trabajando en los jardines infantiles, ¿vale? ¿O qué dimensiones de la violencia de género tienen mayor repercusión en la educación parvularia? Entonces, yo me pregunto por las dimensiones y ahora voy a esperar que las personas que están participando de la investigación vayan poniendo los énfasis. A lo mejor al final nos damos cuenta que Helde tenía razón cuando decía que la violencia era social y personal, porque todas las personas investigadas aluden a lo social o a lo personal. Podría ser así, pero a lo mejor no. Para no condicionar la investigación, planteamos la pregunta de tal manera que le decimos a las personas investigadas que sean las que definan las dimensiones de ese problema. ¿Se entendió, Helde? Sí, profe. Ya, súper. ¿Alguien más, por favor? Y ahí yo también voy a dar otras sugerencias. Vale. Helde, yo voy a dar alguna sugerencia que es para ti, pero que es para todos los trabajos, ¿vale? En la primera tú planteas, le haces la pregunta, ¿quién crees que es más propenso a sufrir violencia de género? Tomando la primera sugerencia de Vania, creo que fue, hay que hacerlo de manera más impersonal, ¿vale? Y ahí podríamos decir algo así como, ¿cuáles son las personas más propensas a sufrir violencia de género en los establecimientos educativos de educación parvularia? Recuerden que estamos investigando en educación parvularia. Entonces, ¿cuáles son las personas? Lo abrimos para que los sujetos investigados vayan diciendo cuáles creen ellos que son esas personas, ¿vale? Más que dirigir la pregunta directamente a alguien. Eso es la primera pregunta. Y en la última, cuando pones qué tan importante, si tú me haces esa pregunta a mí, la respuesta es muy importante. Pudiera haber otra persona que te dijera poco importante, pero no me permites explicarte por qué yo considero que es muy importante o poco importante, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta tendríamos que formularla en tal sentido, algo así como, ¿cuál es la importancia que tú le das a generar condiciones de igualdad en los jardines de infantiles? ¿Vale? ¿O cuáles son los motivos a partir de los cuales tú crees que es importante generar condiciones e igualdad de condiciones en los jardines infantiles? Entonces, primero, la impersonalizo porque es una pregunta de investigación y por otro lado, le quito lo cuantitativo para obligar a los sujetos investigados a que puedan explicar o puedan describir eso que yo les estoy preguntando. ¿Se entiende? ¿Alguien por ahí? Se quedó pegado, profe. ¿Mucho rato? ¿Hizo una pregunta? Sí, dije que sí se No, entendía. cuando sacó la pantalla. Ah, ya, no, dije que sí se entendía lo que estaba diciendo de las sugerencias. Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que hemos visto, sobre estas sugerencias de estos dos trabajos?
Que en las preguntas, por ejemplo, la segunda que estaba en el último que mostró, no se puede agregar así como el por qué, como preguntar al lado, como para Isidora, que más. Isidora, excelente pregunta. Recuerden, yo les voy a pedir que por favor hagan un esfuerzo. Esto no son preguntas de una entrevista, son las preguntas generales a partir de las cuales ustedes quieren dar respuesta en su investigación. Por lo tanto, si tú vas a preguntar por el por qué, que es muy legítimo, no hay que añadirlo después, sino que hay que hacer la pregunta con el por qué. ¿Cómo se hace cuando yo pregunto por los porqués? ¿Por qué estoy preguntando? ¿Alguien me puede decir eso? Profe, disculpe, es que bueno, por lo menos a mí se me quedó pegado cuando iba explicando que las preguntas no eran para una entrevista, sino que son preguntas generales y se me quedó pegado. Ya, perfecto. Voy a retomar. Que para mí es importante que ustedes asuman que estas no son preguntas de una entrevista, la entrevista viene después. Estas son las preguntas generales de vuestra investigación. Por lo tanto, si yo quiero preguntar por los por qué, lo puedo hacer. Pero, y ahora yo les hago una pregunta. Cuando alguien me pregunta por qué ocurre algo, ¿por qué está preguntando? Si, ¿qué es lo que quiere saber exactamente? Por las razones. Muy bien, por las causas. Excelente, Macarena. Por lo tanto, si yo estoy preguntando en lugar de decir por qué ocurre tal cosa, yo lo que pregunto en una pregunta de investigación es, ¿cuáles son las causas que provocan tal cosa? ¿Se entendió, Isidora? Sí, ya entendí. Entonces, Gracias. en este caso, estábamos hablando, ¿cuál era? Se me fue el documento. La pregunta era, estamos hablando de violencia de género, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya, entonces estaríamos preguntando cuáles son las causas a partir de las cuales es tan difícil conseguir condiciones de igualdad en los jardines infantiles. Pregunto por las causas porque quiero saber los por qué. En la entrevista, cuando la hagamos después, la pregunta directa, preguntaremos el por qué, pero en las preguntas de investigación normalmente se pregunta por las causas, cuando yo quiero saber el por qué. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces ahora, les voy a, aunque les grabé un video, pero les voy a compartir una tabla que está en el video, la pueden ver. Ah, por cierto, voy a subir la presentación, eso no lo subí. ¿Vale? Para que vean lo siguiente. Miren, esta es una tabla que yo les mostré en el video que les subí hoy en la mañana para ayudarlas a construir preguntas de investigación. Y aquí lo que tienen son los objetos sobre los cuales yo puedo preguntar. Y aquí los tipos de preguntas. Y vean, si yo quiero saber de algo, puedo preguntar por el tipo, de qué tipo es o de qué tipo son. Puedo preguntar por la estructura de ese algo. Puedo preguntar por su frecuencia. Puedo preguntar, ¿lo veis, Isidora? Por las causas. Puedo preguntar por cómo son sus procesos. Puedo preguntar por las consecuencias y puedo preguntar por las estrategias. ¿En relación a qué? A los significados, a las prácticas, a los episodios, a los encuentros, a los roles. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura de los significados construidos por las educadoras de párvulo en relación a la violencia de género en los jardines infantiles? ¿O cuáles son las causas por las cuales las educadoras de párvulo han construido significados relacionados con la violencia de género en los jardines infantiles? ¿O cómo es el proceso a partir de los cuales se normaliza la violencia de género en los jardines infantiles? Entonces, si ustedes cruzan los tipos de preguntas con todas las cosas sobre las que podemos preguntar, que estos son ejemplos, puede haber otros, les van a salir infinidad de preguntas. Entonces, ahora lo que yo les pido para la semana que viene, y les voy a abrir la carpeta otra vez, es que a partir de las sugerencias que les he ido dando, retomen el mismo documento, hagan las modificaciones que consideren oportuno y vuelvan a subir el trabajo al aula. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, es importante
Es importante, este es un trabajo, y esto para mí es importante decirlo, aunque a lo mejor no sea lo mejor en el sentido de que yo tengo que reconocer que esta es la parte más difícil del proceso de investigación, que es definir muy adecuadamente las preguntas. Es la parte más difícil. Yo diría que se lleva el 60% del tiempo en hacer buenas preguntas. Por lo tanto, necesito que ustedes le den una vuelta, le den otra vuelta, le den otra vuelta, hasta que lo dejemos impecable. Entonces, para subir el nuevo aporte, que ahora mismo cuando terminemos, les voy a subir una nueva tarea, ¿vale? Yo les pido primero que vean el video que les envié, ¿vale? Para que vean cómo se va estructurando el inicio de una investigación. Primero, ver el video. Segundo, tomar las sugerencias que ya he hecho. Coherencia, cuáles son los elementos sobre los que voy a preguntar, eliminar lo cuantitativo, etc. Y a partir de ahí, el mismo trabajo de cada una lo vuelve a hacer, ¿vale? Ya tenemos la primera versión subida al aula y ahora vamos a tener la segunda versión. ¿Qué debiéramos tener en 2 semanas? 3 semanas. Deberíamos tener 3 versiones. Una inicial con algunos errores, una intermedia con menos errores y una tercera casi perfecta. Y ahí podemos empezar a escribir, que yo les voy a ir explicando cómo, el proyecto de investigación. ¿Vale? ¿Preguntas? En verdad no tengo preguntas, profe, solamente decir que me sirvió harto como revisar los trabajos de mis otras compañeras porque me di cuenta que tenía errores súper como similares. Perfecto, Así Javier. que fue súper bueno. Javier, te agradezco mucho y de verdad yo les digo, yo sé que esta parte no es fácil, pero no es fácil no porque ustedes no sepan, no es fácil porque nunca han hecho esto. Y lógicamente cuando uno tiene que hacer algo nuevo, pues comete muchos errores. Todos lo hemos cometido, todos. Y lo seguimos cometiendo a pesar de la experiencia. Por lo tanto, uno, no se desmotiven. Y dos, no lo dejen. Revisen muchas veces. Y una buena estrategia también para revisar es que entre ustedes se crucen los trabajos. Entonces, no sé, por ejemplo, Javiera habla con Génesis y le dice, Génesis, ¿te puedo enviar mis preguntas y tú me envías las tuyas? Y se las revisan, ¿vale? Rocío hace lo mismo con Siri, Catalina hace lo mismo con Bárbara. Y esa revisión por otra persona ayuda a ir clarificando las ideas. Entonces, revisen la grabación, vean la tabla, que voy a subir el PPT también ahora, y consideren la sugerencia. Y con eso envían una segunda versión de su trabajo. La semana que viene, yo les voy a subir otro video, lógicamente, y voy a nuevamente a mostrar las preguntas de algunas compañeras. Pero en este caso, yo voy a hablar menos y voy a pedir que ustedes en grupo trabajen sobre las preguntas de alguna compañera para que puedan hacerle sugerencias. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda o estamos ok? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Las que quiera, Yasmín, dígame. Por ejemplo, con estos trabajos que estamos haciendo de manera individual, el propósito es de que sepamos cómo formular preguntas de investigación para después el trabajo que tenemos que hacer de manera grupal. Muy bien, Yasmín, exactamente. Porque ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que lo hagamos todo en grupo y después haya personas que no se hayan enterado de las preguntas. Entonces, primero estamos haciendo este esfuerzo individual, pero ya pronto, muy pronto, vamos a hacer los grupos que vamos a mantener durante todo lo que quede de semestre para que hagan los trabajos grupales. Pero ¿qué me interesa? Que cada una, desde su aprendizaje individual, pueda colaborar y enriquecer lo que se haga colectivamente. Gracias, profe. ¿Se entendió, Yasmín? Sí, sí lo entendí. Ya. Bien, muchas gracias. Ojalá que puedan estar de acuerdo, porque puedo estar equivocado, pero creo que es una buena estrategia antes de empezar ese trabajo más colectivo, que ya nos queda poquito, pero todavía quiero hacer este esfuerzo de carácter individual, ¿vale? Dicho eso, si no hay más preguntas, les mando un abrazo tremendo, cuídense mucho y por favor revisen todo el material
y sigan avanzando en sus preguntas. Yo me comprometo a un nuevo video y a que podamos seguir conversando y discutiendo la semana próxima. Un abrazo muy fuerte a todas, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente, chao. Voy a subir la grabación ahora, ¿vale? Chao, muchas gracias. Chao.